Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy en el tema de manejo y aplicaciones del SUA. Para esto le agradecemos y le damos la bienvenida a la licenciada Carmen Ayeli Hernández Hernández. Ella va a ser nuestra expositora del día de hoy. Y si me permiten, por favor, me gustaría platicarles un poco de la breve semblanza de nuestra expositora del día de hoy. Ella cuenta con licenciatura en Contaduría y Finanzas por la Universidad de Ciencias y Una disculpa. Es Contaduría y Finanzas por la Universidad de Ciencias y Administración de la Ciudad de México, con una carrera institucional de 13 años. Actualmente ostenta el cargo de jefa del Departamento de Supervisión de Auditoría, Patrones del órgano de operación administrativa desconcentrada de Baja California Sur en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante más de 2 años colaboró en el Departamento de Auditoría Patrones de la Subdelegación 3 Polanco, subdelegación que además de albergar el mayor número de cotizantes, actualmente recibe más dictámenes para efectos de seguridad social a nivel nacional. Por más de 6 años se desempeñó como supervisora de la subdelegación 4 Guerrero, que en este 2025 ocupa el segundo lugar a nivel nacional en recaudación por auditoría. Más de 2 años fungió como supervisora del órgano de operación administrativa desconcentrada del norte de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las más grandes a nivel nacional. Queremos agradecerle enormemente a la licenciada Carmen Hernández por apoyarnos el tema del día de hoy, manejo y aplicaciones del SUA, y le dejo la palabra, contadora. Contadora, si gusta abrir su micrófono, su audio. Disculpa. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Aquí estamos a la orden y espero que les sirva la video para disipar algunas dudas o para conocer el tema. De todas maneras, al final vamos a tener esta serie de preguntas y respuestas y bueno, les agradezco a todos los participantes por el interés del tema. Entonces, pues si ya no hay más comentarios, vamos a iniciar. ¿Vale? El tema es el Sistema Único de Autodeterminación, SUA. Pago de cuotas IMSS. Miren, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social establece la obligación del patrón de asegurar a sus trabajadores y esto es en correlación con el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el primer artículo el primer párrafo del artículo 39 de la Ley del Seguro Social establece prácticamente que las cuotas patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o utilizando el programa informático autorizado por el instituto. Entonces, como en el artículo 39 se norma esta parte, en 1997 el instituto da a conocer el Sistema Único de Autodeterminación, o SUA, que es el sistema autorizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el entero o el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Actualmente en la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de ahí donde se debe extraer el SUA, se encuentra disponible la versión 3.6.5. Entonces es muy fácil la instalación, prácticamente el propio sistema va llevando los pasos. Sí, ¿qué es el SUA? Bueno, los patrones con 5 o más trabajadores que estén obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA. Y bueno, el SUA es el sistema que contempla, perdónenme, un segundito. ¿Está apagado su micrófono, contadora? Sí, sí, ya, una disculpa. Bueno, las características del SUA.
De entrada, debe ser alimentado de la información comprobatoria de los movimientos e incidencias que afectan a los trabajadores. Esto generalmente nosotros lo estamos obteniendo de la nómina o de alguna otra CFDIs o donde ustedes lleven las incidencias de sus trabajadores. De esto prácticamente es de lo que se alimenta el sistema. El sistema garantiza que la información de las cuotas se procese de manera individualizada, también determina el pago de aportaciones extemporáneas y puede realizar la determinación de diferencias generadas por omisiones o errores involuntarios y por revisiones de dictamen del contador público autorizado o por cualquier otro tipo de auditoría, ¿no? De cualquier otro tipo de revisión, corrección patronal y demás. De salida, bueno, el sistema emite como salida un medio magnético con la información de las cuotas y aportaciones individuales de los trabajadores que permite a las entidades receptoras, o sea, a los bancos, recibir el pago de las mismas contribuciones. También permite generar el dispositivo magnético que contenga los movimientos afiliatorios que los patrones deben presentar ante la ventanilla de afiliación del instituto y proporciona reportes que le permiten a los patrones verificar el contenido de la información alojada en el sistema. Eso es lo que arroja. Ahora bien, contenido del sistema. Ya entrando en materia, eso es la teoría, y entrando en materia, las características del SUA o el SUA como tal tiene estas características. Maneja un menú principal y maneja una barra de herramientas. En el menú principal maneja lo que es actualizar, afiliación, determinación de la prima de RT, aportaciones, cálculos, reportes especiales, procesos de confronta, gráficas, unidad de medida actualizada, registro de obra, valor de Infonavit. Y por la parte de la barra de herramientas maneja lo que son las utilerías, ayuda acerca de, y bueno, salir. De esto vamos a ver lo que se trabaja con mayor constancia. Vamos a ver los temas más importantes para que ustedes sepan específicamente dónde hay que apretarle para obtener la información que se ocupa. Primero vamos al tema de altas patronales y actualizaciones. Miren, para dar de alta a un patrón, nosotros ya que hayamos descargado el SUA y lo tengamos abierto, vamos a aplicarle o a dar clic aquí en el menú principal sobre el símbolo de la palabra actualizar, como símbolo de más. Entonces, en cuanto nosotros le demos clic al símbolo de más, nos va a aparecer un listado de acciones. Es a quién queremos actualizar. Queremos actualizar a patrones, a trabajadores, a salarios mínimos o a INPC y recargos. Ahorita vamos a ver el tema de los patrones. Más adelante vamos a revisar los demás. Entonces, le damos clic en el símbolo de más y posteriormente seleccionamos la palabra patrones. Ya que hayamos hecho clic sobre la palabra patrones, entonces el sistema nos arroja una ventana emergente donde nos pide ya la información como tal de nuestro patrón. Esta es la ventanita emergente y entonces hay que llenar los datos. ¿Qué datos pide? Pues como ustedes lo pueden ver aquí, el registro patronal, el nombre, el RFC, la actividad económica, el domicilio y la prima de riesgo. Ya que hayamos nosotros terminado de llenar con la información del patrón, entonces le vamos a dar aquí en la parte de actualizar, como está aquí el ejemplo en la parte derecha. Bueno, ya que hayamos hecho eso, nos va a dar un flujo donde hay que prácticamente darle sí y aceptar. Primero nos pregunta que si deseamos guardar la información del patrón, le tenemos que dar que sí, y al final nada más nos avisa que el patrón ha sido actualizado satisfactoriamente. Se le da únicamente a aceptar. En ese mismo apartado de actualizaciones se puede hacer clic sobre patrones y posteriormente seleccionar si en este caso, por ejemplo, nosotros ya dimos de alta al patrón,
ok, está bien, ya está dado de alta. Sin embargo, para poder hacer alguna modificación o para poder trabajar ya con ese patrón en forma, nosotros lo tenemos que seleccionar de un listado, porque el SUA puede almacenar más de un patrón. Entonces, en ese caso, pues sobre todo para los despachos contables que llevan a lo mejor el SUA de 4 o 5 empresas o más, pues entonces ahí vamos a tener que estar seleccionando el patrón para poder cambiar de un patrón a otro. ¿Cómo se hace eso? Pues entramos a actualizar patrones y le damos clic en la parte de seleccionar. En esa parte nos va a arrojar un listado de los patrones que tengamos dado de alta. Ahorita en el ejemplo únicamente teníamos dado de alta un patrón, sin embargo en ese listado pueden aparecer los que ustedes consideren. Entonces ahí hay que dar doble clic sobre los datos del patrón que se va a actualizar. Como les decía, la misma aplicación del SUA puede almacenar la información de uno o varios registros patronales, de uno o varios patrones, ¿vale? Se pueden actualizar todos los datos cuyas celdas se encuentren en color blanco por errores de captura, en su caso por la existencia de algún cambio de razón social o domicilio, o bien la actualización de la clase, prima o fracción. También este apartado es muy útil si nosotros en algún momento tuvimos algún error al realizar la captura del patrón, a lo mejor en el domicilio, o ya nos cambiamos de domicilio, o hay el teléfono, o simple y sencillamente tenemos que actualizar la prima de riesgo, pues entonces todos los campos que ustedes ven en color blanco son los que sí se pueden actualizar. Los demás que están en color gris, solamente son dos, no se pueden modificar porque estos los arroja el sistema por default una vez que llenamos los otros elementos. Ahora bien, altas, bajas y movimientos afiliatorios de trabajadores. Miren, el primero es el alta trabajadores. Ya que tenemos seleccionado nuestro patrón, o sea, ya que nos ubicamos en el patrón, estamos en forma para meter datos acerca de él, pues como se mostró anteriormente, ahora debemos de hacer clic sobre el símbolo de la opción actualizar y después en la palabra de trabajadores para llenar la información de cada trabajador. Es decir, yo ya di de alta a mi patrón, ahora necesito dar de alta a mis trabajadores. Cuando nosotros le damos clic en la palabra de trabajadores, arroja igual una ventana emergente y en esta ventanilla nos pide los datos de cada trabajador: número de seguridad social, fecha de alta, RFC, CURP, nombre y bueno, el domicilio, los datos afiliatorios, la ocupación. Aquí del lado derecho pongo un ejemplo, cómo es que se debe de llenar. Una vez que hayamos terminado de llenar, le vamos a dar la palabra, el clic a actualizar y posteriormente el sistema nos va a volver a preguntar si deseamos guardar la información del trabajador. Le damos que sí y nos informa que el trabajador ha sido actualizado satisfactoriamente. Listo, ya dimos de alta a nuestro trabajador. Ahora bien, ya el trabajador no va a colaborar con nosotros, entonces vamos a hacerle una baja, ¿ok? Para hacer una baja de un trabajador tenemos que entrar al apartado de patrones, perdón, actualizar trabajadores y posteriormente vamos a darle seleccionar. ¿Para qué? Pues para indicar a qué trabajador es al que le vamos a dar la baja. Ya que localicemos a nuestro trabajador en este caso y en esta lista solamente hay uno, es para efectos del ejemplo, sin embargo aquí pueden haber 100, 200, los que ustedes tengan dados de alta. Lo buscamos y ya que lo hayamos encontrado en el listado, le damos doble clic. Al darle doble clic, nos va a arrojar su información o sus datos del trabajador. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a la pestañita de movimientos. Ya que estemos en la pestañita de movimientos, tenemos que capturar como tipo de movimiento la baja. Miren, todos estos son los movimientos que se pueden realizar: baja, reingreso, modificaciones salariales, incapacidades, ausentismos y demás. Ahorita el que estamos revisando es la baja, entonces únicamente le damos clic sobre la baja. Posteriormente le ponemos aquí la fecha de la baja y en este caso
ponemos la razón o el motivo de la baja. Puede ser término de contrato, abandono del empleo, de función, cláusula. Hay también varios apartados para que nosotros podamos definir la causa de la baja. Ya que lo hayamos seleccionado, nada más le damos clic en el apartado de actualizar. Eso es para efectos de la baja. Ahora bien, hay, como yo les decía, más movimientos que se pueden realizar a los trabajadores. Ustedes ya vieron la manera de entrar. Entramos a actualizar, trabajadores, seleccionamos al trabajador y posteriormente, entonces, nos vamos aquí al apartado de movimientos. Se abre el menú del tipo de movimiento. Ustedes ya van a seleccionar, por ejemplo, no sé, modificación de salario, o pueden inclusive meter aquí las incapacidades, todos los movimientos que ustedes pretendan hacerle al trabajador es en ese apartado. El sistema prácticamente va pidiendo lo que hay que llenar. Como les digo, todo lo que está, todas las celditas que están en blanco son las que se pueden llenar. Dependiendo de cada movimiento, nos va a habilitar algunas celdas y otras no. ¿Ok? En este caso, vamos a tomar como ejemplo una modificación de salario. Bueno, seleccionamos modificación de salario y posteriormente aquí vamos a capturar la fecha a partir de la cual se modifica su salario. Es decir, yo la voy a modificar a partir del 1 de marzo del 2025. Después vamos a capturar el nuevo salario diario con el que va a cotizar nuestro trabajador, 572 pesos por decir. Y finalmente le vamos a dar clic en la palabra actualizar. Les voy a mostrar, perdón, ay, ya me fui, pero un segundito. Me mandó hasta el final, una disculpa. Un momentito. Bien, este es otro ejemplo de cómo capturar una incapacidad. Eso es muy importante. Recuerden que tienen que capturar las incapacidades en el SUA porque con base en eso se les van el sistema les va a hacer el cálculo de sus cuotas. Entonces, recuerden que cuando una persona está de incapacidad, no se paga la misma cantidad de cuotas. Entonces, por eso es muy importante que la capturen. Ahí, como les decía, vamos a darle en el apartado de movimientos, seleccionar el tipo de movimiento que sería incapacidad. Y entonces, en ese sentido, vamos a seleccionar como movimiento de incapacidad qué tipo de incapacidad es, ¿sí? Si es un riesgo de trabajo, si es un riesgo de trayecto. Esto para que nosotros especifiquemos qué tipo o por qué el trabajador no pudo ir a trabajar y derivado de qué es la incapacidad. Es muy importante que aquí se registre exactamente la causa, porque también dependiendo de las causas son las ramas del instituto que se pagan. Ahora bien, esos son los movimientos más esenciales. Sin embargo, nosotros como podemos hacer muchos movimientos a los trabajadores, como ustedes ya vieron en el menú. Vamos dando una muestra porque el tema es muy extenso. Sin embargo, el actuar básicamente para hacer algún movimiento afiliatorio es el mismo, ¿sí? Ahora bien, vamos a trabajar la parte de actualización de los valores de salarios mínimos, INPC, recargos, unidad de medida actualizada y el valor Infonavit. Esto también es muy importante que ustedes lo tengan actualizado, porque en primera instancia, con base en estos valores, se calculan las cuotas también. Y en segunda instancia, si ustedes van a hacer un pago de diferencias, también aquí les calcula las actualizaciones y recargos. Entonces sí es importante que esto esté al día. Inclusive cuando ustedes traten de hacer un cálculo, si no está actualizado, el sistema no les va a permitir generar el cálculo, por decir, de diferencia o de pago extemporáneo. Como tal, cuando se descarga el SUA desde la página del instituto,
ya trae precargada alguna información que vamos a ver a continuación. Miren, en este sentido vamos a actualizar primero el valor de los salarios mínimos. Bueno, para actualizarlos debemos ubicarnos en el menú principal y después hacer clic sobre el símbolo de actualizar. Después hay que darle a salarios mínimos. Ya que le demos clic a salarios mínimos, nos va a arrojar una pantalla. Como yo les decía, el sistema ya contiene datos históricos. Únicamente se deben de capturar los datos más actuales y en este caso, para los salarios mínimos, el importe que se debe de capturar es el valor de los salarios publicados por la CONASAMI en el diario oficial. En este caso, los que faltan son los del 2025. Y bueno, la fecha en la que se entró en vigor. Miren, los que están hacia atrás generalmente, pues ya no es necesario modificarlos, o sea, únicamente lo que tenemos ahorita. En ese sentido, por ejemplo, el salario mínimo que estamos aquí actualizando entra en vigor a partir del 1 de enero de 2025 y es de 278.80, ¿sí? Llenando esos datos, nada más hay que darle clic en la palabra actualizar. Con eso queda actualizado el salario mínimo. Ahora vamos a actualizar el INPC y los recargos. El INPC, pues como ustedes saben, es el Índice Nacional del Precio al Consumidor y esto es el incremento de los precios prácticamente. Entonces, igual hay que entrar al menú principal, en la palabra actualizar, posteriormente INPC y recargos. El sistema ya contiene datos históricos del factor de recargos y del INPC. Entonces nosotros únicamente debemos capturar el valor del INPC publicados por el INEGI en 2025 y la fecha en la que entran en vigor. Miren, aquí igual hay que seleccionar el mes, por decir abril, el recargo de 1.47 y el INPC que está publicado por el INEGI, que es de 179.61. Posteriormente le tenemos que dar a actualizar. Aquí del lado derecho también está el ejemplo. Y entonces ya nada más le damos a actualizar y listo, quedó. Vamos a actualizar la unidad de medida y actualización, la UMA. Para actualizar el valor de la UMA, igual tenemos, bueno, ahí nos vamos al menú principal. En la parte de más abajito del menú existe un banner, un símbolo que dice así, unidad de medida y actualización. Posteriormente, que le demos clic, nos va a aparecer actualizar UMA. Igual que los demás, el sistema ya contiene datos históricos y solamente hay que actualizar lo que falte, que en este caso es 2025, y la UMA que se tiene que registrar es la que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. También hay que capturar la fecha de inicio de que entrada en vigor. Generalmente, y como ustedes lo pueden ver ahí, pues las sumas entran en vigor a partir del 1 de febrero del año en curso. Entonces, nada más es cuestión de llenar los datos y darle clic sobre la palabra actualizar. Finalmente, para actualizar el valor del Infonavit, entonces tenemos que irnos al menú principal y en la última opción existe este banner que dice valor Infonavit. Hay que seleccionarlo y posteriormente hay que seleccionar actualizar BI, que pues, básicamente es valor Infonavit. Como lo hemos dicho en las otras, ya existen la captura de los ejercicios anteriores, solamente hay que capturarlo de 2025 en esta última versión que tenemos del SUA. Y entonces se captura, se pone la fecha de la entrada en vigor. Estos son publicados por el Infonavit. El valor del Infonavit como tal, pues Infonavit lo publica, ¿sale? Ya que nosotros tenemos actualizados a nuestro patrón, ya tenemos actualizado nuestros trabajadores y ya tenemos actualizados los valores que vimos anteriormente, entonces vamos a proceder ahora sí a hacer el cálculo de pagos. Primero vamos a ver el cálculo de pagos global u ordinario, ¿sale?
Para poder realizar esta acción tenemos que ir al menú principal, dar clic sobre el símbolo de la opción Cálculos y posteriormente seleccionar el nombre de Pago Global. Una vez hecho esto, nos va a abrir el sistema una pantalla emergente donde nos pide algunos datos. El mes, ¿qué mes queremos calcular? Hay que poner el mes, por ejemplo, en este caso sería abril, ¿no? Abril. Pedimos abril, pedimos el año y qué tipo de pago es. Si es el que nosotros vamos a realizar cada mes, pues es pago oportuno, el que se realiza antes del día 17 del mes inmediato posterior al calculado. Si es extemporáneo, bueno, hay que ponerle ahí el apartado y entonces en cuanto nosotros le pongamos extemporáneo, nos va a pedir la fecha de pago. Bien. Como les decía, se selecciona el mes, se selecciona los conceptos a calcular y finalmente se seleccionan los archivos que se quieren generar. Miren, aquí hay veces, como ustedes saben, la parte de IMSS se calcula mensualmente y se paga mensualmente. Y la parte de RCB se calcula bimestralmente. Entonces, por eso es que también nos pide aquí el sistema que qué es lo que queremos calcular. Una vez que lo hayamos solicitado, le tenemos que dar clic en calcular. Nota, si se realiza el cálculo de pago extemporáneo, el sistema también calcula actualizaciones y recargos. Para ese efecto se debió de haber llenado los INPC y el valor de los recargos. Bueno, una vez que hayamos dado en calcular, se hace una operación y esa barrita azul que dice avance del proceso al 100% nos indica que ya podemos generar los archivos. Entonces, ya nada más es cuestión de darle clic en la palabra generar. Una vez que nosotros demos ese clic, el sistema nos va a pedir en dónde lo quieres guardar, en dónde quieres guardar tu archivo. Nosotros entonces ahí tenemos que seleccionar la carpeta que esté guardada en el disco duro. Una vez terminada de generar, pues les digo, se selecciona la carpeta y finalmente en cuanto nosotros demos clic sobre la carpeta y la palabra aceptar, nos va a indicar que el proceso ya está terminado. Nosotros ya tenemos nuestro archivo de pago SUA oportuno. Ahora bien, para hacer un pago de diferencias, que como yo les comentaba, este pago de diferencias se puede hacer porque pues a lo mejor nosotros mismos nos percatamos que no pagamos algo o por algún requerimiento, inclusive, o por una invitación de la autoridad. En este apartado se realiza el cálculo de esas diferencias. Para poder realizarlo tenemos que entrar al menú principal, darle clic en el símbolo de cálculos y ahora seleccionar pago de diferencias. El sistema nos arroja esta ventanita emergente. Este proceso es un poquito más complicado del anterior. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, primero tenemos que poner se debe capturar la fecha en la que se va a realizar el pago y el tipo de documento. El tipo de documento básicamente es un código que nos indica derivado de qué se está haciendo ese pago de diferencias. Puede ser las cédulas de diferencias, como les digo, que ustedes nos localizan, o aquí les arroja todo un catálogo de tipos de documento dependiendo su información. Posteriormente hay que darle clic sobre calcular. Quiero hacer aquí una observación. Para poder nosotros calcular las diferencias de los pagos, tenemos que tener dos archivos previamente generados. Uno, que es el archivo con el que pagó el patrón inicialmente, que estaba mal o incorrecto. Ya les expliqué cómo generarlo. Y el otro, que es el cómo debió pagar.
se genera de la misma manera que el primero, solamente que ya con las actualizaciones hechas por parte del patrón. Es decir, si había que actualizar el salario, ya se debía de haber actualizado y entonces volver a generar ese mismo archivo. Entonces, ya que tenemos esos dos archivos identificados, vamos a proceder a hacer el cálculo de las diferencias. Igual, para hacer el cálculo de las diferencias, le damos a aceptar y entonces el sistema procederá a leer el archivo con el cual se realizó el pago incorrecto. Aquí el sistema nos avisa y dice, se procederá a leer el disco del pago efectuado. Nosotros tenemos que ubicarnos en la carpeta donde está guardado el pago erróneo y seleccionarlo. Una vez que lo seleccionamos, nos indica el sistema que va a proceder a leer el archivo con el que se debió pagar. Y entonces le damos en aceptar, ¿sí? Ya que el sistema le hayamos dado a aceptar, nos va a pedir, ahora dame el archivo con el cual el patrón debió de haber pagado. Aquí nosotros tenemos que seleccionar el archivo SUA con el cual se debió de realizar el pago correcto y entonces le damos abrir, posteriormente aceptar. Aquí el sistema nos indica que el cálculo de las diferencias ya está terminado. Si ustedes se fijan en este ejemplo, en la pantalla se puede observar las cuotas que no se pagaron o las cuotas diferencias. Sí, por ejemplo, en este caso tenemos unas cuotas de 160 pesos por diferencias. Si no les salen, aquí quiero hacerles una observación también, si cuando ustedes generan este cálculo no les arroja ahí ninguna diferencia, quiere decir que hubo un error de captura porque si no, lógicamente si no tiene diferencias, pues entonces no tiene razón de ser el cálculo de estos archivos. Entonces seguramente lo que pudo haber pasado, porque eso es muy común, como el sistema va arrojando las pantallas así como que muy rápido, a veces nosotros volvemos a seleccionar en la parte del archivo con el que debió pagar, volvemos a seleccionar el archivo con el que pagó. Entonces, lógicamente, si nosotros le decimos debió de pagar 1 peso y volvemos a leer ese archivo donde dice que debía de haber pagado 1 peso, pues nos va a decir no hay diferencias. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que entonces no se leyeron bien los archivos. Hay que volver a hacer el cálculo, ¿sale? Esto es muy importante porque es muy común. Bueno, finalmente nosotros tenemos que seleccionar qué es lo que queremos que nos genere. Si ya lo vamos a pagar, pues vamos a generar el archivo de pago. Si solo queremos verlo, perdón, podemos generar el resumen de las diferencias si queremos solamente ver el total. Ahora, si queremos ver cuánta es la diferencia de cada trabajador, entonces hay que generar las cédulas, ya sea la mensual o ya sea la bimestral. Ahora bien, ya que nosotros hicimos todo nuestro cálculo, ya sea de pago oportuno, pago extemporáneo o de un pago de diferencias, pues sí, yo ya generé los archivos. ¿Y cómo los voy a pagar? Bien. Vamos a ver el tema de pago a través del SIPARE. Miren, el SIPARE básicamente es un sistema de pago referenciado que permite emitir una línea de captura referenciada de manera fácil y segura con el fin de realizar los pagos de sus cuotas de seguridad social previamente generados a través del SUA. La línea de captura SIPARE es una clave alfanumérica de 53 posiciones que contiene los datos de pago, siendo los siguientes pasos. Nosotros como patrón, en primera instancia, vamos a generar el archivo de pago a través del SUA, que es como ya lo vimos. Posteriormente vamos a entrar o a inyectar este archivo a través de la página del SIPARE. Aquí les puse la liga del SIPARE. Entonces, básicamente ahí hay que ingresar el archivo y una vez que ingresemos el archivo, el SIPARE nos arroja esta línea de captura o esta hoja.
Esta línea de captura se puede pagar a través de portales bancarios o se puede pagar a través de la ventanilla bancaria. Entonces, así es los pasos a seguir. El patrón genera el cálculo mediante el SUA. Entra al CIPARE, que el CIPARE, bueno, ya es también un aplicativo del instituto, es prácticamente una página. El CIPARE lee el archivo y arroja la línea de captura. Y entonces con esa línea de captura ya nos presentamos al banco a realizar el pago. Eso es los temas más importantes del menú. Ahora vamos a ver los temas importantes de la barra de herramientas. Utilerías. Para entrar a utilerías tenemos que ir a la barra de herramientas y seleccionar o dar clic sobre la palabra utilerías. Aquí podemos ver un menú de todas las utilerías que pueden hacer. Se puede hacer una lectura de archivo de pago, respaldar información, restaurar y bueno, todos los que ustedes pueden ver aquí. Vamos a ver igual los más importantes. El tema del SUA es un tema relativamente sencillo, sin embargo es muy extenso. Hay muchos banners, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que actualizar y que mostrarles. Nosotros ahorita le estamos dando los más relevantes, los de mayor cotidianidad. Sin embargo, si ustedes requieren ya en particular de algunos, pues posteriormente a través de la Canaco nos pueden solicitar esa capacitación. Bueno, ya en el menú de utilerías, ahorita vamos a hacer la lectura de un archivo de pago. O sea, yo como contador a lo mejor recibo los archivos de pago que tuvo el patrón en el año pasado, donde yo pues no llevaba su contabilidad. Entonces, pues ahorita yo requiero saber cuánto pagó y no encuentro por ningún lado pues estos datos. Entonces, una manera de hacerlo es leer el archivo de pago. Entonces, en ese sentido nos vamos a ir a utilerías y vamos a seleccionar el primero, que es lectura de archivo de pago. El sistema arroja una ventana emergente. Para continuar, debemos de hacer clic en el botón de examinar. Posteriormente debemos ingresar a la ubicación donde se encuentre el archivo que queremos leer y seleccionarlo. Damos clic sobre él y le damos en la palabra abrir. Entonces regresamos o el sistema nos regresa prácticamente al SUA donde se puede ver que aquí ya hay una dirección de un archivo. Quiere decir, ok, entonces ya lo seleccionamos, ahora hay que darle la palabra iniciar. En ese sentido, el sistema nos avisa que la lectura de archivos fue satisfactoria y le podemos dar pues, ya la palabra aceptar. Como ustedes pueden ver, también nos damos cuenta que ya lo leyó porque entonces ya le llena aquí de datos en esta hojita o en este apartado blanco, ya tiene datos. Miren, aquí anteriormente pues no tenía y aquí ya los tiene. No tenía y ya los tiene. Entonces, una vez que se terminó el proceso de lectura, igual hay que seleccionar qué es lo que queremos ver. ¿Queremos ver el resumen nada más de la liquidación o queremos saber trabajador por trabajador? Bueno, seleccionamos resumen de liquidación o cédulas mensuales y cédulas bimestrales. Eso es para efectos de la lectura. Ahora, nosotros también tenemos que respaldar eventualmente la información del SUA, porque si se nos truena la máquina o si tenemos ahí algún percance, pues entonces, sí, se tronó. Inclusive yo como patrones les sugiero que cada cierto tiempo ustedes le pidan al contador el respaldo del SUA. Por si se llega a ir el contador, pues por lo menos ya tenemos ahí al menos lo último, ¿no? Y no es empezar de cero, porque si no es un tema importante. Entonces le vamos a dar en utilerías, después le vamos a dar en exportar datos TXT y en examinar, perdón, en respaldar información y luego en examinar. Hay que seleccionar nuevamente la carpeta donde queremos guardar ese archivo. Generalmente nos manda por default a la carpeta de C, pero nosotros ahí podemos hacer uno que diga respaldos o hay que, como ustedes gusten.
Hay que darle la palabra respaldar y entonces nos indica el sistema que ya realizó el respaldo satisfactoriamente. Ahora, yo ya la respaldó mi contador. ¿Yo cómo hago que esa información la pueda yo ver en mi computadora? Bueno, una vez que tengamos ese archivo que se guardó y lo metamos en la nueva máquina, entonces nuevamente nos vamos a ir a la de utilerías. Ahí va a ser en la palabra restaurar información. Vamos a darle en la palabra examinar y entonces vamos a seleccionar de dónde vamos a obtener ese archivo. ¿Dónde lo guardamos? Ah, pues lo habíamos guardado en C, en respaldos. Ok, entramos a C, entramos a respaldos y seleccionamos el archivito de nuestro respaldo. Posteriormente nos va a aparecer la última ventana que ahí ya nada más le tenemos que dar la restaurar. Clic en la palabra de restaurar. Y con eso ya va a aparecer toda la información en la otra máquina, ¿ok? Otra parte también muy importante que nos piden muy seguido es en cuanto al registro de obra, porque como ustedes saben, ahora ya para los trabajadores de la construcción, pues realmente nosotros manejamos en un mismo periodo 3, 4 obras al mismo tiempo. Y yo tengo a todos mis trabajadores. Sin embargo, 3 son para esta obra, 4 para la obra B y así sucesivamente. O también puede ser el caso de que un mismo trabajador estuvo 3 días en una obra y 4 días en otra obra. Entonces, para identificar qué trabajadores, qué días y en qué obra estuvieron, el SUA pone a disposición esta forma, esta manera de hacerlo. Vamos a ir al menú principal y posteriormente le tenemos que dar clic al símbolo de registro de obra, después en actualizar registro de obra y entonces el sistema arroja una ventana emergente donde nos dice, ok, dame el número de seguridad social de tu trabajador, ya que se lo demos nos va a arrojar el nombre y posteriormente nos va a decir, bueno, cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de término. Ah, pues ahí ya hace el cálculo de días y entonces nos dice qué folio o en qué registro de obra va a estar ese trabajador durante esos días que tú me aplicaste. No, pues metemos nuestro registro de obra. Para los patrones de la construcción entiendo que ya debe de ser un poco más sencillo o deben de conocer un poquito más esto. Pero ese registro de obra, pues, ¿de dónde lo obtengo yo, verdad? Hay otro aplicativo, otro apartado que se llama Ciro, que entonces cuando un patrón de la construcción registra su obra y le genera un acuse, en el acuse viene folio de registro de obra. Ese folio es el que tenemos que meter aquí, ¿sale? Bueno, ya que hayamos llenado todos los campos como les comentaba, entonces le vamos a dar la palabra actualizar. Del lado derecho, ustedes pueden ver un ejemplo. Ya actualizamos a un trabajador y le estamos diciendo, ok, yo este trabajador lo registré desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, o lo tuve ocupado desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, en la obra de folio C 22-22-22. Ok, perfecto. Entonces ya nada más le damos en la palabra actualizar. Ahora bien, eso es nosotros tecleando el número de seguridad social. Sin embargo, existe otra forma de realizar el registro de obra a un grupo de trabajadores, porque dices, bueno, es que yo no quiero ir uno por uno, quiero seleccionar 10 al mismo tiempo para la misma obra porque hicieron en los mismos días. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos a ir igual a registro selectivo y entonces hay que llenar la fecha de inicio de la obra o del periodo que estuvo trabajando o que estuvieron trabajando los trabajadores, la fecha de término y el registro de obra. Ahí nos va a aparecer un listado de todos los trabajadores que tenemos. En este caso, en el ejemplo, pues solamente hay uno, pero ahí nos pueden aparecer 1, 2, 3, 4, 5 o 100. De esos 100, digamos que yo voy a seleccionar a 30. Bueno, pues entonces hay que darle clic en ese cuadrito de cada uno.
Y ya que los hayamos seleccionado, le damos a actualizar y listo. Ya está también realizado ese registro. Ahora, en caso de querer registrar al mismo trabajador en dos obras distintas, pero por el mismo periodo, el sistema va a marcar error, porque pues nos dice el sistema, este mismo trabajador no pudo estar en dos obras durante los mismos días. Sí, a lo mejor en el mismo mes puede haber estado en dos obras, pero no exactamente los mismos días, ¿ok? Entonces el sistema propiamente indica que eso no es posible y nos lo marca como error. Si nosotros le damos el clic en la palabra aceptar, nos describe el sistema cuál fue el error. Nos dice, pues el trabajador fulano tiene otro registro de obra en el periodo. Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos el registro de varios trabajadores al mismo tiempo, como les mostré hace un momento, ahí cuando nos indique el error, nos va a indicar de cuáles trabajadores en específico existe esta inconsistencia. Porque puede ser que de los 100, 99 sí era correcto la aplicación y uno no. Entonces ahí nos indica cuál fue específicamente el que tiene el error. Miren, esos son los temas, como yo les decía, de mayor cotidianidad y que consideramos pues más relevantes. Sin embargo, pues cualquier duda, aquí estamos a sus órdenes. No sé si ya tengan ahí algún listado de preguntas o algo que quieran saber. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, contadora. Quien guste escribir alguna pregunta o tiene alguna duda y quiere abrir su micrófono, puede levantar su mano para darle la palabra. Por lo pronto yo les voy a ir compartiendo el link de la encuesta para que al final nos apoyen a contestarlo. Estuvo muy clara la información, yo la vi que no lo manejo, se me hizo fluido, la verdad, no sé para las demás personas que manejan día a día el sistema, si gusta escribirle qué les pareció, si creen que les faltó, pues ahondar más en algún aplicativo, en alguna de las herramientas que sea el dolor de cabeza de diario para algunas personas que llevan a cabo el registro en el SUA, que nos pongan ahí en el chat qué les pareció. Sí, ahí, bueno, estoy viendo una pregunta que dice, ¿la nueva actualización de SUA para la aplicación Reforma de Infonavit aún sabrá cuándo estará disponible? La realidad es que no tenemos información de cuándo ya va a estar una nueva actualización. Generalmente cuando es así, nos mandan comunicados, pero también lo publican prácticamente el mismo día en el diario oficial, bueno, en el diario oficial y en su caso en la plataforma del IMSS. También quiero comentarles que en la plataforma del IMSS, si ustedes se van al apartado de SUA, hay ahí una parte donde nos indica el material. Y en ese material pueden estar los instructivos ya detallados de cada una de los banners que aparecen en el menú. Perfecto, muchas gracias. Sí, también que nos pongan que nos contesten qué temas les gustaría que lleváramos a cabo nuevamente con la contadora o con IMSS, ¿verdad? Sí, aquí les digo, al final estamos a sus órdenes, ahí lo comentan con Canaco y entonces, pues nosotros nos ponemos, nos coordinamos para que ustedes tengan la mejor información de la manera más oportuna para que, pues, puedan tributar de una manera correcta y no tengan ningún inconveniente, no sean sujetos de ningún requerimiento y en dado caso que sean sujetos de algún requerimiento, pues entonces sepan cómo resolverlo, ¿no?
Exactamente, sí, nosotros puestísimos aquí en Canaco para llevar a cabo estos temas. Yo sé que son muy importantes para todas las empresas que se conectan y para personas que deseen conocer, que deseen aprender de la app, pues es muy importante. Pues a nombre de Canaco les queremos agradecer enormemente que nos hayan acompañado, la contadora Carmen Hernández, que nos haya permitido llevar a cabo este tema. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que anda con mucho trabajo. Le agradecemos enormemente. A todos les pedimos su apoyo para que nos contesten la encuesta. Es muy importante para la contadora, para Canaco, conocer sus opiniones y poder agendar y programar temas, ¿no? En un futuro para ustedes, que para eso estamos nosotros, para llevar estos temas para ustedes, para que se sientan informados de lo que sucede en muchos, pues todos los trámites que se tienen que hacer día a día en las empresas. Muchas gracias en el chat. Muchas gracias a la contadora Carmen y a Canaco. Muchas gracias, Rocía. Pues les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Daremos por clausurada la conferencia del día de hoy. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Un día.